Buenos días a todos. Estamos de nuevo con el profesor Marco Ragusa. Y digo de nuevo porque este video es una secuela del que publicamos la semana pasada, donde estamos tratando un argumento de extremo interés desde mi punto de vista, pero en realidad de extremo interés para centenares de miles de personas, y que es el posible origen del hombre y los interrogantes que sobre el origen del hombre nacen a partir de este libro del profesor Ragusa, El hombre innatural, y que yo literalmente he devorado y elaborado con una serie de subrayados, porque hay tantos argumentos interesantes. Recuerdo que este libro representa un ensayo sobre argumentos científicos no canónicos, el cual hace aún más interesante todo, porque por un lado solo deben ser científicos, pero el no canónico significa que están abiertos. Al menos sin hacer especulaciones, quedan abiertas ciertas preguntas. Y en ese video pudimos hablar de una serie de elementos que en el curso de la evolución humana no solo eran no positivos, mas pudieron haber puesto en peligro la existencia misma de los individuos y de las mismas especies. En particular, hablamos del cerebro y le haré una pregunta al profesor, ya que su especialización se relaciona con el genoma, sobre todo sobre esas partes del genoma que no son codificantes para proteínas. Y ahí están emergiendo cosas muy interesantes. Pero antes quisiera hacer claridad sobre un concepto muy popular, y es que nosotros humanos somos los más importantes sobre la Tierra debido a nuestro cerebro. Pero el profesor en el video anterior nos afirmó que al inicio nuestro cerebro no solo no nos hacía superiores a los otros, mas también nos puso en peligro. Así que retomemos desde allí. Bien, el punto es este. Si nosotros nos atenemos a las leyes del darwinismo, la naturaleza selecciona un órgano cuando éste sirve en aquel momento y en aquel lugar. Esta es una regla básica. Si observamos el desarrollo de nuestro órgano cerebral, nos damos cuenta de que su utilidad en las primísimas fases de la evolución no solo no existía, o al menos como lo imaginamos hoy nosotros, porque el cerebro es un órgano que para funcionar debe recibir un entrenamiento de tipo cultural. El problema es que hace 200.000 o 300.000 años, cuando hubo el pico de la expansión de la caja craneal, no había un ambiente culturalizado tal que pudiera dar los estímulos apropiados que pusieran a funcionar de manera aceptable el cerebro humano. Así que no se necesitaba. Esto es lo que yo llamo efecto pesebre, que es algo muy divertido. No sé si ustedes han visto el pesebre napolitano. Recuerdo en mi infancia cuando ponían allí a la Virgen, José, y todos vestidos típicamente de aquella época, con vestimentas del tiempo de hace 2000 años, y los pastores siempre me han fascinado con esos zapatos, el chaleco, la camisa, y esto sucede porque quien quiso interpretar el pesebre de hace 2000 años realizó en realidad una transposición histórica entre hace 2000 años con la clase popular del momento presente, incluyendo el zapatero y todos esos personajes. Y yo encuentro este efecto pesebre también en la narrativa de nuestra evolución. Es verdad que el cerebro es útil. El cerebro es útil hoy en un ambiente fuertemente culturalizado, en un ambiente lleno de estímulos que enciende y amplifica nuestra actividad cognitiva no solo en modo abstracto, mas también en manera biológica. Las conexiones sinápticas entre una neurona y otra que suceden en un instante de vida se forman ¿por qué? Porque el cerebro es estimulado. Y no cualquier tipo de estímulo, deben ser estímulos elevados, así que no puede ser un estímulo de cualquier tipo. Y esto fue documentado e investigado mediante los estudios que realizaron sobre los niños llamados feral children, que han sido criados por animales. Cuando estos son encontrados y recuperados por la civilización, presentan graves disturbios de tipo psicosocial, psicológico. Y algunos presentaron disturbios irrecuperables. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque no recibieron algún estímulo que se esperaría para nuestra especie, es decir, estímulos un poco más elevados.
Entonces, retomando el argumento, nuestro órgano cerebral no era útil, al menos al inicio de la evolución. Y además, no solamente no era útil en esa época, era también perjudicial. ¿Y por qué? Porque tenemos una cabeza grande al nacer, una cabeza que es más grande que el canal de nacimiento de la madre. Esto causa muchos problemas de naturaleza obstétrica. De hecho, el humano es la única especie que tiene gran dificultad del parto autónomo o al menos sin ayuda, cosa que en el mundo natural entre los mamíferos sucede de una manera totalmente natural, no necesitan ayuda. Entre otras cosas, el hecho de tener esta cabeza tan grande nos hace nacer, de hecho, inmaduros, prematuramente. Y esta característica de nacer tan prematuros hace que necesitemos de unos cuidados muy prolongados, y esto es característico solo de nuestra especie. Esto empeña a la madre en un ambiente que debemos decir muy hostil, peligroso y cruel. Esto ponía en peligro la especie en un tiempo de hace 1.500.000 años. Así que pueden imaginarse a una madre con todos estos cachorros en su lomo tratando de sobrevivir. Esta escena en el mundo animal es improbable. Es una de las cosas que baja la tesis darwiniana. Entonces, digamos que desde el punto de vista de las macroevidencias, el cerebro sería una de estas evidencias y lo mismo el bipedismo. Y el libro habla de otras, pero si descendemos al micro, por ejemplo, si hablamos del ADN, y aquí estamos entrando en su especialidad, por ejemplo, ese tipo de ADN que usted ha investigado, el mal llamado ADN basura y que ahora se ha considerado siempre un poco más importante. Entonces, ¿qué es lo que nos vuelve realmente humanos? Es decir, ¿qué nos diferencia de aquellos primos más cercanos, como por ejemplo el pan troglodita? Y bien, esta es la gran pregunta, porque si uno realmente quisiera entender qué es lo que nos vuelve humanos, más allá de las macroevidencias como el cerebro, etcétera, etcétera, está claro que todas estas especializaciones morfológicas son el resultado de modificaciones que son en primera instancia muy rápidas y que se presumen casuales sobre nuestro ADN, así que deben estar ahí y no en alguna otra parte. Y bien, el ideal sería tener el ADN de un erectus, la especie africana de donde deberíamos provenir. Desafortunadamente no lo tenemos. Tenemos del Neandertal y Denisova, pero no son nuestros antecesores. Y entre otras cosas, tienen la calidad del ADN que provienen de hecho de estos restos de Neandertal y Denisova que no es muy bueno como para hacer una comparación decente. Todavía hoy nos limitamos a compararnos a nuestros primos pequeños más cercanos vivos que son los chimpancés pantrogloditas. La curiosidad es que si separamos los genomas Homo sapiens y pantrogloditas son idénticos al 95%, así que aquel 5% que resta es lo que debería convertirnos en seres humanos, lo que nos vuelve humanos. En el curso de los años, desde cuando al inicio del año 2000 fue secuenciada la primera versión del genoma humano y después de algunos años el del chimpancé, dejamos de comparar los genes y el genoma en general. Y aquí hago un pequeño paréntesis. Cuando se habla de genes, se refiere siempre a los genes codificadores como proteínas, que entre otras cosas hay que saber que son la parte menos numerosa de nuestro genoma. Son el 2% de nuestro genoma codificado por proteínas. Todo el resto es llamado junk ADN o ADN basura. Si nosotros vamos a ver la parte codificante, tenemos casi los mismos genes que tienen los simios, con algunas pequeñas diferencias, no tanto porque tengamos genes Homo sapiens específicos. Tenemos más que todo versiones humanizadas de genes que están presentes también en otros mamíferos, otros vertebrados que nadie observa detenidamente y que tal vez son un poco diferentes pero que están presentes en otros animales. Nos damos cuenta que por sí solas estas diferencias no logran explicar por qué nosotros somos nosotros y todo el resto animal continúa a ser animal. Ahora debemos verlo desde otro punto de vista, en vista de que tenemos no solo prácticamente los mismos genes que tienen los chimpancés,
como los otros mamíferos, debemos preguntarnos cómo utilizamos nosotros esos genes. Lo interesante es esto: los mismos genes que tienen los simios, nosotros los utilizamos, es decir, los activamos, los encendemos o los apagamos en el transcurso y desarrollo hasta la adultez en manera específica como Homo sapiens, porque es muy diferente al de los otros simios. Nosotros tenemos un modo de usar los genes que es completamente distinto al de los otros simios y mamíferos. Entonces nosotros utilizamos los genes de un modo distinto. ¿Por qué? Eso que controla cómo usamos los genes es ese famoso 98%, que los investigadores de hace algunos decenios llamaban de un modo despectivo los genes basura, y que es lo que en un modo más respetuoso hoy día es llamado materia oscura del genoma, tanto como para dar un tono más relevante, y es justamente de lo que me estoy interesando a nivel investigativo, a esta porción no codificante del genoma humano. Y esta materia oscura del genoma es efectivamente la que permite hacer funcionar, encender y apagar los genes codificantes para proteínas de un modo u otro. Y en este punto, si vamos a mirar la diferencia hombre-simio bajo esta nueva luz, nos damos cuenta que la mayor parte de las diferencias se encuentran justamente en esa región, en la materia oscura del genoma. Además, en esta región oscura del genoma se trata de genes que son transcritos, pero no traducidos en proteínas, y son los famosos genes no codificantes. He escrito distintos artículos de investigación experimental sobre estos genes que hacen muchas cosas. Son moléculas plásticas muy dúctiles desde un punto de vista funcional. La cosa interesante es que Homo sapiens presenta, y son investigaciones muy recientes, un número de genes, de hecho, no codificantes para proteínas que es superior al de los otros simios. Y es allí que finalmente encontramos los genes Homo sapiens específicos. Es como si entre el pasaje de simio a hombre, desafortunadamente no sabemos por obvios motivos en los otros homínidos cómo era la situación, entonces solo podemos hacer una comparación con nuestros primos más antiguos, o sea, el chimpancé. Pero la pregunta es, ¿por qué motivo hubo esa proliferación de genes no codificantes por proteínas en nuestra especie? ¿Qué fue lo que indujo ese florecer descontrolado de esta tipología de genes? Aquí hay algo realmente curioso y es una cosa que muy pocos saben porque es algo técnico. En nuestro genoma hay presentes unos genes muy particulares, un poco extraños. De hecho, se encuentran siempre dentro de aquel famoso junk ADN, ADN basura, y son llamados elementos retrotransponibles o jumping genes, o sea, genes que saltan, genes saltarines. Son genes muy extraños que saltan de una parte a la otra del genoma. ¿Y eso qué significa? Además, son capaces de recopiarse. Se mueven de una parte a la otra del genoma recopiándose. A través de un RNA intermedio son transcritos en el RNA y este RNA es retrocopiado nuevamente en el ADN, que es lo mismo que hacen los retrovirus, como el virus del VIH. Una especie de endorretrovirus, retrovirus que pertenecen a nuestro genoma y que se mueven a veces. Lo que es interesante es que fue observada una buena parte de los genes no codificantes por proteínas que tienen en su interior pedazos de estos elementos retrotransponibles. ¿Y esto por qué sucede? Sucede porque este es el modelo que fue propuesto por distintos investigadores, que cuando estos elementos retrotransportables se mueven de una parte a otra del genoma, no lo hacen de un modo correcto. Lo hacen de un modo imperfecto y arrastran pedazos de ADN casuales, pero en el transferirse de un punto al otro, el genoma activa estos pedazos de ADN que arrastran, creando genes nuevos. Es como si fueran generadores de genes. Es un poco como si fueran pequeños ingenieros moleculares que están en nuestro genoma. Claramente, alguien que no ha escuchado hablar de esto dice, ¿dentro de mi ADN tengo esto? De hecho, es algo peligroso. Algunas enfermedades raras pero existentes son causadas del desplazamiento de estos elementos que luego van a introducirse dentro de los genes que tal vez tienen un rol importante y los rompen en dos. Se sabe que la acción de estos elementos retrotransportables en el curso de la evolución de nuestra especie, presumiblemente también de aquella de los homínidos, ha dado un gran contributo a la manipulación del genoma. Pero hay que decir algo, hoy estos elementos son silenciosos, no son más activos,
sea porque muchos de estos han acumulado mutaciones en el curso del tiempo, entonces se desactivaron de algún modo, o sea porque se encuentran dentro de regiones del genoma que son ilegibles, pero potencialmente podrían funcionar. De hecho, han demostrado que los elementos retrotransponibles pueden activarse. Por ejemplo, después de un shock térmico, radiaciones ionizantes, luego de un cruce forzado entre especies distintas, porque la pregunta es, si de verdad estos elementos retrotransponibles aumentaron el número de elementos no codificantes en nuestro genoma, los cuales a su vez son la causa del funcionamiento Homo sapiens específico de los genes. Ahora razonemos al contrario. ¿Por qué se activaron estos elementos retrotransponibles en nuestra especie y causaron todo este caos? Porque esto no es fácil de entender. Quisiera decir que, tal como dijo usted en su libro, el hombre es realmente una especie innatural. Y también porque no se adapta a ningún ambiente natural, tal como usted ya lo había mencionado una vez. Pero, ¿existe una posible hipótesis que dé una explicación a esta innaturalidad del hombre? Partamos de una observación muy simple. Nosotros decimos siempre una cosa, que dicen todos y todos sabemos, que nosotros nos parecemos a los simios. El parecido entre el hombre y el simio es indiscutible. Pero en realidad, si observamos atentamente, si nos miramos frente a un espejo y comparamos esta imagen a una foto de un chimpancé adulto, nos daremos cuenta que no somos tan parecidos. Tenemos muchas diferencias. El chimpancé, por ejemplo, tiene un proñatismo del rostro muy marcado, la frente aplastada hacia atrás, los arcos de las cejas muy prominentes, etc. Así que no somos tan similares. Pero somos muy parecidos a los cachorros de chimpancé, muy similares. Por ejemplo, los cachorros chimpancé no tienen la monstruosa arcada de las cejas que sí tiene el adulto. El proñatismo es menor, muy reducido, así como la proyección hacia adelante de las mandíbulas y paladares. La frente es también más vertical. La postura del chimpancé de un año está mucho más alineada entre la cabeza y columna vertebral, y esto es algo que perderá poco a poco con el tiempo. Entonces nuestra semejanza respecto a los chimpancés podríamos definirla cronológicamente deslizada. Un fenómeno que en la naturaleza existe y que es llamado heterocromía. En manera particular, este tipo de heterocromía que tenemos nosotros respecto a los chimpancés se llama pedomorfosis, y este es un fenómeno que lleva a un descendiente, que somos nosotros, en este caso el hombre, a parecerse de adulto al estado juvenil de nuestro antenado evolutivo, que no es el chimpancé obviamente, mas son los organismos simiescos. En modo particular, nuestra pedomorfosis se llama neotenia y significa que nos parecemos a los más jóvenes chimpancé, entonces presumiblemente a los cachorros de nuestros antepasados. Así que nuestro crecimiento está caracterizado por un desarrollo somático lento, retardado respecto a la madurez sexual. Es decir, nosotros nos volvemos sexualmente maduros antes de que nuestro cuerpo lo sea. Y a esto le llamamos efecto Peter Pan. Ahora, estos no son conceptos nuevos ni revolucionarios, y cuando se habló por primera vez de la neotenia se nombró a una curiosa salamandra que se encuentra en los lagos mexicanos Laxatl y que se mantiene por buena parte de su vida en el estado giriniforme, a pesar de que se puede reproducir, y también en el hombre. La neotenia en el hombre respecto al simio es un tema muy antiguo que remonta a los años 20 del siglo pasado. Así que la idea de que nuestra especie sea una especie neoténica es una cosa muy vieja. ¿Y cuáles son nuestras características neoténicas? Por ejemplo, este cráneo globular, la sutileza de los huesos del cráneo, el hecho de que todas las facciones de nuestro rostro son muy planas. No tenemos más el arco de las cejas, el rostro es plano, los dientes más pequeños, nariz pequeña, mandíbulas, maxilares que no son prominentes, tenemos cabello. Los cabellos son una característica neoténica, de hecho lo tienen los más jóvenes chimpancé y desaparecen en la adultez. El cuerpo sin pelo, que es otra absurdidad porque no es claro. ¿Por qué tendrían que haber perdido el pelo hace 200.000 años? No tenemos más el hueso pénico, llamado también baculum, y eso es algo extraño, porque los simios lo tienen. La presencia del himen femenino, el cual también es una característica neoténica. También nuestro cerebro tiene rasgos neoténicos porque tenemos neuronas que se quedan inmaduras por una buena parte de la vida de un individuo. Afortunadamente, es esa parte por desarrollar y aprender.
Exacto, y eso de hecho es un gran bonus evolutivo. Por ejemplo, en este caso sí, porque dona a nuestra especie una plasticidad neuronal. Es una adaptación, digamos, cognitiva que no tiene igual. Y quizás es la característica más interesante, más performante. Todas las otras son características que si lo piensas individualmente no son tan performantes, como ya lo habíamos visto, la postura erecta, la ausencia del pelo. Y también el hecho de que el cerebro madura muy lentamente si lo miramos desde su contexto. Si contextualizamos esta infancia así tan prolongada, no es un elemento ventajoso. Y tal como la presencia del cabello, creo que ya en otro video lo habíamos tratado, lo habíamos discutido. Y si lo hablamos entre nosotros, bueno, es una cosa que evolutivamente hay quienes dicen que tiene que ver con la selección sexual, en fin, la selección sexual. Pero bien, la pregunta es, ¿y este paquete de características neoténicas es una ventaja? Yo diría que en sustancia, no. Entonces, ¿por qué por ejemplo el axolotl es neoténico? Veamos, cuando no logramos encontrar explicaciones en nuestra especie, sería el caso en lo posible observar a otra especie con las mismas características. Por ejemplo, aquí el axolotl, que es este anfibio que muestra neotenia. ¿Y por qué es neoténico? Un motivo muy banal. El hecho de que pueda mantenerse en el estado larval por más tiempo le permite emplear menos energía. Como los lagos donde vive el axolotl son lugares donde son muy escasos los recursos energéticos, el animalito le conviene quedarse en una condición de ahorro de energía. ¿Pero hay otras especies neoténicas además de la anterior? Sí, las hay, y no son pocas. Pero, ¿cuál es el problema? Que ninguna de estas especies es natural. Aquí yo la interrumpo porque, según pienso, el discurso de neotenia está también directamente conectado con la domesticación. Exactamente, y allí estaba llegando. Exactamente, y sé que aquí se vuelve delicado el tema porque empezaremos a hablar de nosotros. Y ahora para retomar, empecemos por decir que la neotenia se manifiesta muchísimo en especies que han crecido en estado no natural. Exactamente, y ese es el punto. Todas las especies domesticadas son las que muestran los rasgos neoténicos más marcados. Y para quien no lo sepa, la domesticación es el ejemplo clásico de evolución acelerada, inducida. Sabemos bien que los animales son domesticados. ¿Y para qué? Por su capacidad de crecer en cautiverio, su temperamento manso, porque en algunos casos producen más leche, más lana, etc. Tal vez muchos no se percatan, pero por ejemplo, en el ambiente de la crianza de animales lecheros o que dan lana, estos animales en la naturaleza no podrían existir. Pensemos en la vaca, por ejemplo. La vaca es una fábrica de alimentos ambulante, que sostenida a 4 patas, en la naturaleza duraría tan solo 2 generaciones porque sería depredada hasta por el último depredador. Y todas las especies domesticadas se diferencian de sus contrapartes selváticas porque en algún modo la evolución fue influenciada por elementos externos no naturales de tipo artificial. Todas las especies domesticadas, efectivamente, si vamos a compararlas respecto a sus correspondientes salvajes vivos o extintos, muestran unas características bien precisas. Por ejemplo, la de pigmentación, las orejas caídas o de menor tamaño, hocicos más cortos, colas enroscadas, dientes más pequeños, cráneo pequeño, pedomorfosis, en nuestro caso la neotenia, la reducción del dimorfismo sexual, mayor docilidad, etc. También y me había olvidado de decirlo antes, la translocación robertsoniana, que es una de las características, uno de los efectos moleculares más evidentes que nos diferencia de los simios. Es un evento que obviamente existe y que en nuestra especie es muy raro y que tiene consecuencias patológicas. De hecho, es el causante de una forma de síndrome de Down familiar. Es muy común entre los animales domesticados. Entonces también la translocación robertsoniana que dio lugar a este supercromosoma 2 podría ser introducida entre las características típicas de los animales domesticados. También si nosotros nos comparamos, por ejemplo, hay una imagen del libro muy interesante que pone en comparación el cráneo del Homo sapiens con el cráneo del Neandertal y abajo está el Canis familiaris, o sea, el perro doméstico, y el lobo, el cual sería la versión salvaje del perro doméstico. Nos damos cuenta
cómo el Canis familiaris es la versión domesticada del lobo, tal como Homo sapiens presenta muchos rasgos de domesticación respecto al cráneo de Neandertal. Obviamente, lo decía también antes, el Neandertal no es nuestro antepasado. Si nosotros miramos nuestro cráneo y el del Neandertal, el nuestro tiene un perfil definido hasta feminizado, porque tenemos rasgos achatados y un espesor cránico interior sutil. Además, esta feminización tiene un origen hormonal. Se debe a que el eje hipotálamo-hipófisis suprarrenal se reduce de algún modo y tiene una actividad reducida en las especies domesticadas. Al citar todo este paquete de características lo hago porque hay demasiadas y no quisiera extenderme demasiado en el discurso. Este kit de características tiene el nombre del síndrome de la domesticación. Sí, de hecho quería decir algo porque finalmente surge la pregunta, cuando hay una especie domesticada, ¿quiere decir que alguien la ha domesticado? Ahora, quien conoce mi trabajo sabe bien lo que pienso al respecto, pero no siendo un científico, soy libre, así que no quiero absolutamente forzar ninguna respuesta. Sin embargo, tal vez no se sabe si se tiene una especie que fue domesticada o que se autodomesticó. Tal vez teóricamente es posible. ¿O hay alguien que nos domesticó? Esta es la verdadera pregunta. Pero antes de responder quería añadir otra cosa. Desde un punto de vista netamente biológico, el síndrome de la domesticación es causado por la alteración de un tipo de células estaminales que son llamadas células neutrales, que entre otras cosas son aquellas que luego componen el esqueleto facial, los dientes, las orejas. Así que son todas esas estructuras que cambian en la domesticación. Y esto es algo muy interesante porque de hecho hay una patología que está asociada a las células de la cresta neural que se llama síndrome de Williams-Beuren, la cual sus efectos manifiestan una clase de superdomesticación, como esas que son llamadas personalidad de fiesta de cóctel. Claramente tienen bases genéticas y muestran fenotipos de individuos que parecen súper domesticados. Y esto dice mucho sobre cuánto sea importante el equilibrio de los elementos y la domesticación de nuestra especie. Cuando estos elementos son molestados, se recae en el ámbito patológico, entre otras cosas casi al contrario de las características clínicas del síndrome de Williams-Beuren, es el del autismo, que en cambio es el opuesto a la domesticación. Y regresando ahora a su pregunta, ¿domesticados por quién? Digamos que el problema de la domesticación del hombre fue tratado ya en tiempos de Darwin. Es una idea muy vieja. Y es que es tan evidente. Claro que para las personas comunes tal vez no lo es. Parecería casi que una cosa fuera de sentido común. Le suena mal y extraño. Sin embargo, ya en los tiempos de Darwin, el discurso estaba sobre la mesa. Obviamente Darwin trataba de todos los modos posibles de decir sí, se parece a las especies domesticadas, pero no lo es. Digamos que sepultó muy rápidamente el discurso. Sus sostenedores, sin embargo, siguieron adelante con un discurso que buscaba de mantener el tono bajo sobre la cuestión, porque el hombre tenía características de una evidente domesticación en él. Era algo incómodo, también porque era difícil dar una respuesta. Entonces, extrañamente, la idea del hombre domesticado volvió en auge en los años 60, 70 y entonces salió a la luz de nuevo. Como decía usted, a ese punto era evidente, así que alguien debe dar una respuesta a la pregunta, ¿domesticados por quién? El discurso de la domesticación es claro, como bien decía usted. Cada vez que oigo hablar de algo como que se autoalimenta, se autogenera, me quedo siempre un poco perplejo, y no tanto porque la idea me escandalice, mas porque creo que sea algo difícil de explicar. Cuando hay un fenómeno que se autogenera, porque cualquier fenómeno para autogenerarse debe de todos modos tener un activador de algún tipo, cualquier cosa, todas las reacciones en cadena tuvieron un inicio activador de alguna parte. Y bien, ahora la pregunta es, ¿hay animales que se autodomestican? Nuevamente estamos de frente a una singularidad de nuestra especie. Sí. Somos perfectamente bípedos solo nosotros. Tenemos problemas en el parto solo nosotros. Tenemos un supercerebro solo nosotros. Y somos capaces de autodomesticarnos solo nosotros. Alguien puso,
sobre la mesa al bonobobo como una posible especie autodomesticada. Pero no estoy de acuerdo porque son mucho más intolerantes que los chimpancés. Así que en este punto, la autodomesticación, ¿dónde estaría? Según los sostenedores de esa hipótesis, la autodomesticación sería un proceso de selección tipo sexual de individuos no agresivos. ¿Por qué? Porque la no agresividad al interior de una estructura social claramente es algo que favorece el equilibrio social. Y yo estoy de acuerdo, digamos que tiene su lógica y elegancia ese razonamiento, pero el punto es siempre el mismo. Contextualicemos temporalmente. ¿Cuándo debería haber sucedido este proceso de autodomesticación? Por lo que hemos visto, los primeros restos de Homo sapiens, datados de hace 200.000 años aproximadamente, al menos desde un punto de vista craneal, ya muestran caracteres neoténicos. Esto es realmente extraño, porque este discurso de preferir en un cierto momento individuos menos agresivos, es decir, este proceso de autoselección, etc., pudo haber tenido lugar solo y únicamente en un ambiente socialmente complejo, un ambiente culturizado. Es lo que dije al inicio sobre el cerebro. ¿Es algo que podemos admitir que haya sucedido hace 50.000 o 40.000 años? ¿Sabe qué pienso yo? Yo pienso que la línea que llevó a nuestra descendencia actual a sufrir procesos de domesticación pasó por dos procesos de domesticación, uno reciente con el nacimiento de las primeras sociedades. ¿Y cómo lo sabemos? En los últimos 40.000 años, el volumen de nuestra caja craneal se disminuyó y esto es un carácter neoténico. De hecho, era el único que desentonaba respecto a nuestros precursores, porque generalmente la diferencia entre un animal salvaje y su correspondencia es que en la correspondencia, digamos domesticada, el cerebro disminuye de volumen. Es lo que le está sucediendo a nuestra especie de los últimos 40.000 años. ¿Y qué sucedió hace 40.000 años? Se formaron las primeras sociedades culturales y complejas. Pero nosotros como especie presumiblemente hemos sufrido unos procesos, según creo yo, procesos de domesticación también antes. Entonces, la pregunta es, ¿cómo? ¿Quién? ¿Y por qué? Hay una literatura muy rica sobre el concepto de domesticación en general. A mí me gustó mucho el concepto de domesticación que produjo Ellen Leach, quien dijo algo muy interesante. Cuando se habla de autodomesticación, hay que considerar la que es llamada la domus, o sea, la casa, el ambiente artificial dentro del cual los organismos se adaptan y evolucionan en consecuencia. Esto es algo muy interesante. ¿Sabe por qué? Porque dando un paso mayor a la domus, al ambiente artificial, al recinto, la domesticación no necesita necesariamente una selección artificial forzada. Bastaría la introducción en un ambiente artificial de organismos que provienen de un ambiente natural o selvático. En otras palabras, en esta perspectiva, la domesticación se puede verificar también cuando el seleccionador o domesticador, llamémoslo como queramos, está ausente, porque de todos modos ha creado un ambiente artificial nuevo al interior del cual, y esto es muy importante, una niquia artificial, dentro del cual las famosas fuerzas selectivas que plasman todos los otros organismos son reducidas. Es como vivir bajo una cúpula de cristal. Entonces, a este punto, todas aquellas características que antes parecían extrañas como el cerebro grande, el bipedismo, infancia prolongada, pérdida del pelo, todas estas características que en el ambiente natural no cuadran, no son posibles en ningún animal en ambiente natural. Pero si se desarrolla dentro de un ambiente protegido, dentro de un domus, comienzan a tener sentido. Entonces, en este punto, la pregunta es, ok, pero este domus, hace 200.000 años, ¿dónde debió estar? Mejor no digo nada, yo tendría mucho por decir, pero no lo hago porque el registro que queda en esta conversación es un registro preciso y de rigor. Yo me adapto a este y me gusta dejar preguntas abiertas, pues es fundamental dejar dudas abiertas, porque sobre estas la gente puede reflexionar. En cambio, sobre los dogmas no se puede reflexionar. Muchas gracias por haber visto este video. En la caja de descripción del mismo encontrarás un link directo que te llevará al video original, así podrás escucharlo completamente en italiano.
No olvides suscribirte si aún no lo has hecho y dejar tus comentarios e inquietudes en la caja de comentarios. Yo por ahora te mando un abrazo y hasta pronto.